El dolor estaba destrozando al pequeño lobo por dentro, no era el dolor físico causado por los golpes que Magni, ese era un dolor efímero, uno que desaparecería con el tiempo, no era el dolor de saber que su honor como guerrero fue pisoteado, que su reputación era solo un chiste actualmente, que todo por lo que él y su equipo lucharon se había desmoronado. Un golpe al hígado. Era el dolor del fracaso lo que mortificaba a Fenrir, Tyr, la persona que lo cuidó y crió desde su más tierna infancia, el que lo alimentó, entrenó y educó para convertirlo en la mejor versión de sí mismo. La persona que era lo más cercano a un padre que jamás tuvo, estaba muriendo, la luz que Fenrir siempre admiró ahora estaba al borde de extinguirse y todo por su culpa. Un golpe en la mejilla. Si tan solo hubiera sido más rápido, si tan solo no hubiera bajado la guardia, si tan solo hubiera sido más fuerte, su padre no estaría envenenado, si Fenrir hubiera sido más fuerte, Tyr no estaría muriendo. Un golpe en la herida. No importaba dónde golpear a Magni, Fenrir no mostraba reacción alguna, y eso enojaba al semidios. Tantos sacrificios y aún así no conseguía lo que tanto anhelaba, una pelea contra un oponente del calibre que él consideraba digno. ¿Eso es todo?, preguntó el iracundo hijo de Thor, tomó a Fenrir del cuello y lo azotó contra una pared, haciendo que la misma se agrietara con el impacto. ¿Es todo lo que puede hacer el gran perro de guerra? La frustración no desaparecía del cuerpo de Magni, no importaba cuántas veces golpeaba a Fenrir, no importaba cuánto intentaba convencerse a sí mismo sobre la decisión que había tomado. La simple presencia del lobo era evidencia de su fracaso, evidencia de que él mismo jamás sería capaz de alcanzar el nivel de Fenrir por sus propios medios. Traicionó a su abuelo por una promesa de oportunidad, una oportunidad para demostrarle a su padre que era digno de ser un dios, traicionó a su gente al aceptar la invitación de su tío para unirse a una estúpida brigada repleta de perdedores, y lo peor de todo, traicionó sus principios como guerrero al aceptar poder de otra persona. Se tomó un momento para soltar a Fenrir y observar la marca sobre su brazo izquierdo, la cual obtuvo al ingresar a aquel equipo tan extraño. El líder de aquella organización le otorgó algo que él describió como una ínfima parte de su poder. El infinito ahora corría por sus venas, y el poder que sentía era completamente embriagador, sus capacidades físicas habían aumentado mucho más de lo que él pudo soñar alguna vez, pero no solo eso, ahora era capaz de manipular el rayo por su cuerpo sin la necesidad de un arma mágica, una hazaña que ni siquiera Thor pudo hacer. Todos esos sacrificios simplemente para acabar con un solo hombre, un hombre al que incluso Thor reconocía como un digno guerrero. Si Magni era capaz de acabar con Fenrir, podría ganarse el derecho para ser un dios como el resto de su familia, podría ganarse el derecho a heredar Mjolnir en el futuro. Cuando Magni soltó a Fenrir, este fue capaz de reaccionar y de despejar su cabeza de aquellos pensamientos repletos de culpa, recordó que estaba peleando precisamente para retribuir todo el daño que ellos le habían hecho a él y su familia, aunque a falta de 2 hermanos tendría que conformarse con uno. ¿Por qué deprimirse, cuando podía vengarse? Lanzó un golpe hacia Magni, el cual no tuvo ninguna dificultad para esquivar dada su nueva velocidad, desapareciendo casi en un destello. Aquello le confirmó lo obvio a Fenrir, quien se levantó del suelo mientras escupía un poco de sangre. Es 4, no, 5 veces más rápido que antes, pensó mientras analizaba las nuevas habilidades de Magni. Se agachó justo a tiempo para esquivar una patada horizontal que casi le arranca la cabeza, rodando inmediatamente hacia un lado para esquivar otra patada vertical que destrozó el suelo por completo. Apenas se paró, vio como el puño de Magni se encontraba a centímetros de su rostro, un golpe que Fenrir desvió usando el dorso de su mano para golpear la muñeca de Magni. Una vez que el golpe pasó inofensivamente por el costado de su cara, Fenrir tomó el rostro de Magni y lo empujó hacia atrás para estrellar su cabeza contra el suelo. Cuando se encontraba en el piso, el perro de guerra lanzó un puñetazo directo al rostro de Magni, el cual sujetó su muñeca para impedir que el golpe avanzara, forcejeando por vencer al otro. El suelo detrás de Magni nuevamente comenzó a agrietarse. Al ver que no tenía salida, Magni dejó que el poder del rayo corriera por su cuerpo, electrocutando al perro de guerra en el proceso. Estando paralizado, el hijo de Thor aprovechó para golpearlo con fuerza en el abdomen, haciendo que Fenrir saliera disparado contra el techo solo para caer momentos después. Antes de tocar el suelo fue recibido por una patada que lo envió contra un pilar a gran velocidad. Fenrir atravesó el pilar y siguió de largo hasta chocar contra una pared. ¿Cómo voy a vencerlo? Ni siquiera puedo golpearlo, pensó con frustración, saliendo lentamente de la grieta en la pared. Se tomó el tiempo para analizar las posibilidades y considerar sus opciones.
No podía seguirle el ritmo a Magni, incluso con el uso de las runas en su brazo, Magni seguía siendo superior físicamente. Además, sus reservas mágicas no eran excesivamente grandes, por lo que a este ritmo perdería sus fuerzas antes de lograr un avance en la pelea. Magni enterró un puñetazo en su abdomen, haciendo que Fenrir escupiera una gran cantidad de sangre, antes de que su rostro impactara contra el suelo a causa de un golpe en la parte posterior de su cabeza. Lo siento mucho, dijo Magni mientras colocaba su pie sobre la cabeza de Fenrir. ¿Voy muy rápido? MGHMMH, balbuceó Fenrir con el rostro enterrado en el suelo. Disculpa. Preguntó mientras mantenía su pie sobre la cabeza de Fenrir. El perro de guerra colocó ambas manos sobre el suelo y comenzó a forcejear para levantar su rostro del suelo. Dije te. Trató de levantarse, pero bastó con que Magni aplicara un poco de fuerza para enterrar el rostro de Fenrir nuevamente en el concreto. Ahora no solo le dolía la cara, sino que también sentía pequeñas descargas eléctricas que recorrían su cuerpo erizándole los pelos, erizando. ¿Se está volviendo más rápido? El hijo de Thor era rápido, quizás el más rápido al que Fenrir se había enfrentado, aunque también había alguien en los 9 de Tyr contra el que había luchado varias veces, alguien que se especializaba en la velocidad. Magni seguía pisoteado su cabeza, hundiendo más su rostro contra el agrietado suelo, pero apenas levantó su pie para volver a pisar. Fenrir se impulsó con su brazo derecho para levantarse rápidamente, y usó su codo izquierdo para golpear el estómago de Magni. ¿Acaso no lo viste venir? Preguntó con burla antes de golpear nuevamente a Magni en el rostro enviándolo varios metros hacia atrás. El golpe ciertamente le sacó el aire, pero no fue más allá de eso. Sin embargo, Magni se alegró de ver que el perro de guerra aún podía darle pelea. Después de todo, no sacrificó tanto por solo unos minutos de diversión. ¿Aún tienes más? Mucho más, respondió Fenrir mientras cerró los ojos. En peleas donde el contrincante poseía una velocidad abrumadora de poco servía la vista, de hecho lo único que hacía era estorbar, usar su olfato tampoco era una opción, la sangre en su nariz le impedía percibir correctamente los olores, y guiarse únicamente por su oído era demasiado arriesgado, pero había otras opciones. Si lograba utilizar la reacción natural de su cuerpo a los estímulos eléctricos, quizás podría anticipar los ataques de Magni y contrarrestarlos. Estar un paso adelante de hijo de Thor podría compensar la brecha que la velocidad puso entre ambos. Tomó una pequeña piedra del suelo y la hizo rebotar un par de veces en su mano, antes de lanzarla con fuerza contra Magni. Obviamente este no tuvo ninguna dificultad en esquivar el proyectil moviéndose a gran velocidad, sin embargo Fenrir sonrió ya que Magni cayó directo en la trampa. Al sentir como los cabellos en la parte posterior de su cabeza se erizaban, levantó el codo haciendo que éste se enterrara en el abdomen de Magni. El aire abandonó los pulmones del semidios, y antes de darse cuenta estaba arrodillado en el suelo tratando de recuperar el aliento. Siendo interrumpido por una patada de Fenrir en el rostro que lo envió contra uno de los pilares. No importa que tan rápido seas Magni, ¿sigues siendo igual de predecible? Sin saberlo ambos estaban debilitando la estructura del lugar por cada pilar que destruían, pero tampoco tenían intención de parar por lo que solo era cuestión de tiempo antes de que se derrumbara. ¿Cómo hiciste eso? Ni siquiera estabas mirando, preguntó mientras se levantaba del suelo, y miraba a Fenrir con puro enojo. El golpe no le dolió demasiado, pero fue humillante ser atrapado con la velocidad que ahora poseía. Eres muy rápido, lo admito. Fenrir volvió a tomar otra roca y la hizo rebotar en su mano. Pero estamos atrapados entre 4 paredes, niño, solo hay un número limitado de lugares por los que puedes venir. No fue capaz de entenderlo al principio, pero durante la pelea Magni estuvo repitiendo un patrón de ataques, incluso con su velocidad era fácil deducir el próximo movimiento que haría. Lanzando la piedra, Fenrir se aseguraba de que Magni se viera obligado a esquivar, impidiendo que viniera de frente. Una vez cubierto ese lado solo habían 3 direcciones posibles: izquierda, derecha o detrás. Y donde el Asgardiano no podía ver su cuerpo se encargaba de predecir el próximo ataque. La electricidad que Magni emanaba causaba que los pelos de Fenrir se levantaran ligeramente cuando se aproximaba demasiado. Usó esa reacción para determinar la dirección por la cual llegaría y luego solo fue cuestión de colocar su codo para el contraataque. Debido a la velocidad con la que se aproximaba, Magni no pudo esquivar y se llevó el golpe de lleno, pero incluso eso no le hizo demasiado daño.
Fueran lo que fueran, esas marcas estaban a un nivel completamente diferente que el de sus runas, más rápido, más fuerte, más resistente. Magni obtuvo un gran poder en muy poco tiempo, mientras que Fenrir no había hecho otra cosa que no fuera debilitarse en los últimos días. No importa lo que haga, nada lo para y no tengo la energía para prolongar esto mucho tiempo. En toda la pelea apenas si le había causado daños a Magni, mientras que sus reservas mágicas se fueron agotando hasta el punto en el que las runas de su brazo perderían su efecto en poco tiempo. El próximo golpe tiene que ser el último. Tomo un poco de sangre de su boca y dibujo una pequeña runa en su tatuaje sobre el lugar donde estaba marcado templanza para detener el flujo de magia. Desactivando esto permitía que la runa de fortaleza funcionara más allá de sus límites sin restricción alguna. ¿A qué esperas? Fenrir se puso en posición mientras sintió como los músculos de su brazo palpitaban con fuerza. ¿Terminemos con esto? Que así sea. Fenrir no lo sabía, pero Magni estaba en una situación similar a la suya, peor si cabía la posibilidad, ya que no estaba acostumbrado a utilizar un potenciador. Mientras que el perro de guerra llevaba años entrenando con las runas mágicas, Magni era un novato y nunca experimentó una pérdida de sus reservas mágicas tan repentina. En los 4 minutos que duró la pelea se sintió más agotado de lo que jamás se sintió en toda su vida. Los rayos cubrieron nuevamente el cuerpo de Magni, y por el otro lado las runas en el brazo de Fenrir brillaron con más fuerza que nunca. El hijo de Thor fue el primero en moverse haciendo gala de la velocidad que mantuvo durante todo el enfrentamiento, lanzando un fuerte puñetazo al hígado de Fenrir. Un golpe al hígado. La sangre salió nuevamente desde su boca en forma de un violento escupitajo involuntario, pero eso no detuvo al asgardiano. Reconociendo el patrón, se agachó para esquivar un golpe que iba hacia su mejilla. Un golpe a la mejilla. Antes de que Magni pudiera colocarse en posición para volver a atacar, Fenrir lanzó un puñetazo con todas las fuerzas que le quedarán. Apenas hizo contacto con la cara de Magni, pudo sentir como la mandíbula del hijo de Thor se salía de su lugar dislocándose por completo, antes de que su cuerpo saliera disparado a una velocidad de vértigo contra el último pilar que quedaba en la sala. Justo después de lograr acertar su último golpe, notó como una pequeña piedra caía del techo, seguida de otra, y otra, y otra que se iban haciendo consecutivamente más grandes. Levantó la mirada para ver cómo el techo se estaba desmoronando. Miró el cuerpo inconsciente de Magni, pero rápidamente desistió de la idea. De todas formas ya no tenía fuerzas para seguir luchando, mucho menos para matarlo, y con algo de suerte el techo se encargaría de eso. Caminó hasta la puerta de salida y se fue del lugar antes de que los escombros sellaran la puerta, enterrando el cuerpo de Magni en el proceso. Una vez fuera, que estuvo afuera, pudo ver a lo lejos el templo de teletransporte, aunque era un poco difícil de notar entre todo el humo y fuego que había por toda la ciudad. Asgard estaba en completo caos, la mayoría de los edificios estaban envueltos en llamas, y las calles estaban repletas de cuerpos que pertenecían a los guerreros del Valhalla. Todo parecía indicar que la batalla contra Surtur fue bastante rápida y terminó con una derrota aplastante para la ciudad, a juzgar por la cantidad de cuerpos que estaban calcinados. Al parecer la mayoría no pudo ni siquiera acercarse al gigante de fuego antes de morir. Caminó de manera lenta por las calles vacías. Posiblemente los civiles fueron escoltados al refugio y esa era la razón por la cual no había personas ni soldados en las calles. La manera tan lenta de caminar por parte de Fenrir se debía a la gravedad de sus heridas. Gastó toda su magia en ese último golpe, hacia que ya no podía usar las runas para mitigar el dolor. Incluso su brazo derecho estaba completamente paralizado. El asgardiano podría jurar que estaba roto, pero no lo sabía a ciencia cierta. Tardó unos 15 minutos aproximadamente para llegar al templo, donde inmediatamente fue recibido por Mei y Rosweise, quienes fueron a revisar sus heridas para asegurarse de que el joven estaba fuera de peligro. Tardaste bastante, dijo Tyr, el cual había cambiado su ropa habitual por una especie de túnica o algo parecido, cuyo color dorado resaltaba más que nada en toda la tela. Tuve algunos inconvenientes, nada que preocuparse. Tuvo que reprimir un grito de dolor cuando sintió que Mei estaba tocando su brazo roto. Lo importante es que estás aquí, habló Mimir, el cual estaba apoyado en la mesa de viaje. ¿Ahora podemos irnos? Apenas terminó de hablar, colocó su llave en la ranura y abrió la puerta a Midgard. El cristal de viaje tardó un poco en cargarse, ya que ningún asgardiano había viajado a Midgard en mucho tiempo. Apenas se cargó con la energía necesaria, el cristal reflejó su luz en la puerta de viaje, transportando a Mimir, Tyr, Fenrir, Mei y Rosweise hacia el reino de los mortales. Midgard.
Contrario a lo que todos esperaban al llegar, se encontraron con una completa oscuridad, tanta era la falta de luz que no podían ver ni sus propias manos. ¿Mei? Preguntó Fenrir. ¿Sí? ¿De casualidad estás tocando mi pierna? Nope. Creo que soy yo, respondió Rosueise de manera tímida. Bien, solo quería confirmar. Tyr, ¿podrías encender la luz?, preguntó Mimir en la oscuridad, aunque sus ojos de color amarillo eran la única cosa que emitían una pequeña luz junto a los de Tyr, ya que ambos tenían ojos especiales. Ya voy, es un poco difícil ver en la oscuridad. ¿Acaso crees que las antorchas arden de por vida? Con la ayuda de su hacha y de un pedernal fue capaz de generar una chispa para encender una antorcha. La antorcha fue capaz de iluminar una pequeña parte de la sala, dejando ver que era un lugar repleto de oro, todo tipo de cosas hechas de oro que estaban amontonadas en pequeñas montañas. Bienvenidos a mi cámara del tesoro. Tyr tomó 2 bolsas de tela que estaban sobre una pequeña montaña de oro y le arrojó una a Fenrir. Empaca todo lo que puedas, Fenrir, debemos irnos cuanto antes. A todo esto nunca me dijiste a dónde iríamos, dijo el perro de guerra mientras se levantaba y Mei le ayudaba a poner algunas monedas de oro en la bolsa, junto a una botella de hidromiel que había junto a otra montaña y todo lo que consideraran útil, ya que su brazo roto le impedía usar las 2 manos. Hidromiel añeja, celebró Fenrir con una sonrisa mientras le pasaba la botella a Mei para que la guardara en la bolsa. Nos iremos bastante lejos de aquí a tierras donde habitan otros dioses, respondió mientras terminaba de guardar sus cosas en la bolsa, echando un pequeño vistazo a una gran pintura que había en la pared. ¿Y qué lugar es ese? O ya lo verás, en la pintura aparecería Tyr en diferentes viajes por otras tierras, pero la que estaba viendo actualmente consistía en una donde había un dibujo del dios de la guerra, rodeado por formas triangulares que se asemejaba a pirámides y palmeras cerca de las mismas, aunque lo que más llamaba la atención era el dibujo de una persona con cuerpo humano y cabeza de perro. Ya lo verás,